Hay dos maneras de ser engañados. La primera es creer lo que no es verdad y la otra es negarse a creer o aceptar lo que sí es verdad. Lamentablemente hoy en nuestra sociedad, de hecho no hay que ir muy lejos, en nuestra familia también, estas dos formas de estar engañado son una realidad. Y esto es porque muchas veces, como familia, creemos las mentiras del mundo. No queremos aceptar las verdades que están en la palabra de Dios. La palabra es clara. Aunque nosotros estemos engañados, Dios no puede ser burlado. Siempre la palabra de Dios va a prevalecer por sobre todos los engaños que tiene el mundo. En este día vamos a reflexionar sobre un pasaje muy conocido. Vamos a reflexionar en esos engaños en los cuales muchas familias cristianas están cayendo y los vamos a confrontar. Vamos a confrontarlos con la verdad de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Burlarse de Dios es faltarle respeto, es deshonrarlo, es ignorarlo. Es una falta grave la que cometen los que no temen a Dios o niegan su existencia. La forma de burla más fácilmente reconocible es la falta de respeto, tipificada por insultos verbales u otros actos que deshonran a Dios. Hay muchas personas que ridiculizan lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas personas, familias, que se burlan, que desafían a Dios. La burla es una actitud deshonrosa que muestra baja estimación, demuestra desprecio o incluso hostilidad. La palabra dice, Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos burlado de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, nos burlábamos de otros? A pesar que la Biblia menciona a burladores, Dios no puede ser burlado. La burla es un comportamiento y una actitud mostrada por el necio. La persona necia es la que se burla de Dios. Te invito a que leas el Salmo 74, verso 22. El que se burla de Dios es el enemigo, es el que odia el conocimiento, es la persona orgullosa. Un burlador va más allá de la mera falta de juicio para tomar una decisión consciente por el mal. Los que se burlan no tienen un espíritu de obediencia, no tienen capacidad de enseñanza, no tienen discernimiento, no tienen sabiduría, no tienen fe. La palabra hoy nos dice, Gálatas capítulo 6, verso 7, Dios no puede ser burlado. La burla más peligrosa proviene de los que estamos en la iglesia. Los que se burlan de Dios también se burlan del pueblo de Dios. Jeremías se convirtió en escarnio a todo mi pueblo, dice la palabra, burla de ellos todos los días. La palabra dice que fue objeto de burla. Lamentaciones capítulo 3, verso 14. La burla de los profetas de Dios era algo común. Nehemías fue burlado por sus enemigos. Eliseo fue burlado por los jóvenes en Betel. Y por supuesto Jesús. Jesús fue burlado por Herodes, por sus soldados, por los soldados romanos también, por un ladrón en la cruz, por los líderes judíos que pasaron por la cruz. A pesar de todo, Dios no puede ser burlado. Es fácil para nosotros como creyentes señalar con el dedo a aquellos fuera de la iglesia, esos que se burlan de Dios, pero la burla más sutil de Dios y la más peligrosa
proviene de los que estamos sentados en la iglesia. Somos culpables de burla cuando nos comportamos con una demostración externa de espiritualidad o piedad sin un compromiso interno o un cambio de corazón. Dios conoce nuestro corazón, Dios lo ve todo, Dios no puede ser burlado. Carlos Finney, predicador de la década del año 1800, escribió sobre los efectos de burlarse de Dios. Burlarse de Dios es pretender amarlo y servirlo cuando no lo hacemos. Es actuar de manera falsa. Es ser insincero e hipócrita en nuestras profesiones. Es pretender obedecerle. Es amarle, servirle y adorarle cuando no lo hacemos. Burlarse de Dios entristece al Espíritu Santo, cauteriza la conciencia. Y así las ligaduras del pecado se hacen más y más fuertes en el proceso. Pero la palabra de Dios en este día nos dice a ti y a mí, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. La burla será castigada, porque Dios no puede ser burlado. Quien se burla será castigado, porque Dios no puede ser burlado. Dios nos está advirtiendo que el burlarse de lo santo, el burlarse de Dios, tiene consecuencias, será castigado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Hace unos días atrás hablábamos sobre Sofonías. Hablábamos sobre este profeta que predijo la caída de Moab y Amón. ¿Recuerdas quiénes eran Moab y Amón? ¿Recuerdas quiénes eran estas naciones? Lo hemos visto en estos días y lo vamos a ver próximamente en el estudio bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Moab y Amón eran los dos hijos de las hijas de Lot. La hija mayor y la hija menor se acostaron con su padre, tuvieron incesto porque la madre había fallecido y estas dos hijas pensaron que no iban a encontrar un hombre. ¿Qué hicieron? Emborracharon al padre y se acostaron con él. De ese pecado nace Moab y Amón, nacen los moabitas y los amonitas que hoy en día son enemigos de Israel. Sofonías predijo la caída de estas dos naciones diciendo, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Isaías también advierte que la burla hará que las cadenas del pecado de Judá se vuelvan más fuertes y que la destrucción seguirá. Salomón en el Proverbio 3, verso 34, dice que Dios se burlará del escarnecedor, pero dará favor a los humildes y a los oprimidos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 24, encuentras la historia de Eliseo y de cómo un grupo de jóvenes, de más de 40, 50 jóvenes, empezaron a insultarle, empezaron a burlarse de él. Le estaban diciendo, ven, sube aquí, calvo. Deducimos entonces que el profeta Eliseo no tenía pelo. Y estos jóvenes empezaron a burlarse de él. Sube, ven aquí, calvo. ¿Y qué hizo Eliseo? Les maldijo. Y las consecuencias para esos jóvenes, para burlarse del profeta de Dios, fue que salieron 2-3 osos y despedazaron a más de 50 jóvenes. Dios no puede ser burlado. Hay un principio universal. No os engañéis. Tú no puedes burlar a Dios. Yo no le puedo burlar. Puedo burlarme, puedo mentir a la persona que tengo al lado. Puedo mentir al ser humano, pero a Dios no le puedo mentir, no le puedo engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Principio universal. Hay repercusiones por ignorar lo que dice la palabra de Dios. Adán y Eva intentaron y trajeron dolor y muerte al mundo. El engaño de Ananías y Safira provocó un juicio rápido y público. ¿Por qué? Porque intentaron burlarse de Dios. Intentaron engañarle. Intentaron mentir al Espíritu Santo.
Gálatas capítulo 6, verso 7 establece un principio universal. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios conoce nuestras obras. Dios nos conoce. El pecado de Acán, la huida de Jonás, ellos no eran desconocidos para Dios. Las palabras de Jesús a cada iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, fueron: conozco tus obras. Solo nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que nuestras actitudes y acciones no son vistas por un Dios todopoderoso y omnisciente. La Biblia nos muestra el camino para vivir una vida bendecida. Y a veces los buenos ejemplos de hombres y mujeres piadosas, y a veces por los ejemplos negativos de aquellos que eligen seguir otro camino, nos hablan, nos muestran ese camino para vivir. Hay ejemplos de hombres y mujeres que nosotros tenemos que imitar, pero hay otros ejemplos de otros hombres y mujeres que no tenemos que imitar. Un hombre cosecha lo que siembra. Cosechar y sembrar es una analogía agrícola común. Hoy aquí en España, destrozada por los gobiernos de izquierda, tristemente. Ya no se mira por ese agricultor que se levanta temprano, que se dirige al cultivo, que lo prepara, que espera esa lluvia que el Señor nos está regalando durante varias semanas. Dios escucha las oraciones, hemos clamado a Dios para que envíe lluvias, y las lluvias no nos abandonan. Llevamos 2-3 semanas aquí en España con lluvias. Hace unos días el presidente del gobierno y la oposición hablaban de que España iba a tener sequía hasta el año que viene. No solo quieren controlar lo terrenal, sino quieren controlar el tiempo. Y así hablaba el presidente de España y sus socios. Hablaban de sequía en el país. No vamos a tener lluvias hasta el año que viene. Y el Señor dice: ¿cómo? ¿Cómo tú vas a ordenar, tú vas a exigir, tú vas a declarar de que no va a llover en España? Toma. Llevamos 3 semanas con lluvias. Cosechar y sembrar es una analogía agrícola común, muy típica aquí en España y seguramente en tu país. Sembrar es el acto de esparcir o arrojar. Cosechar es el acto de recolectar, ¿no? Cualquier cosa que esparzas o arrojes, eso es lo que vas a cosechar o recoger. No te desvíes de la verdad ni te dejes engañar. No puedes ignorar lo que Dios ha dicho. Dios no puede ser burlado. Cualquier cosa que esparzas, disperses o alimentes es exactamente lo que vas a obtener a cambio. Entonces, cuando piensas en lo que significa Dios, hay una explicación simple. Cuando piensas y cuando analizas Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar, eso también segará, tiene una explicación, tiene una aplicación práctica a mi vida. Dios tendrá la última palabra y su justicia siempre triunfará al final. Incluso si intentas luchar contra Él o ignorarlo, eso no importa. Una vez que Dios ha establecido un principio, siempre estará en funcionamiento. Ahora bien, ¿cómo puedo relacionar Dios no puede ser burlado con la siembra y la cosecha? Porque uno lee el versículo y puede entender varias cosas. Dios no puede ser burlado, yo no me puedo burlar de Dios. En el sentido, yo no me puedo reír de Él. Yo no puedo decir cosas en contra de Él. Uno puede entender el versículo de esa manera, pero yo puedo entender el versículo de otra manera. Dios no puede ser burlado en el sentido de que al hombre le puedo engañar. A lo mejor no soy fiel en mi trabajo. A lo mejor cuando no está mi jefe dejo de trabajar y estoy pendiente del móvil. Puedo entender el versículo de varias maneras, ¿verdad? Pero la parte dice: Dios no puede ser burlado. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué relación tiene? Dios no puede ser burlado con la siembra y la cosecha.
El quid de la cuestión, de lo que significa que Dios no será burlado, se centra en el principio de sembrar y cosechar. Cuando pensamos en la justicia de Dios, a menudo pensamos de manera negativa, pero tiene connotaciones positivas como negativas. Y aquí Pablo usa después de eso varios puntos de vista, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En este principio vemos el por qué Dios no puede ser burlado. En el lado positivo, si siembras para agradar al Espíritu, si buscas obedecer lo que Dios ha dicho, si encomiendas tu camino al Señor y buscas honrarlo en todo lo que haces, vas a cosechar vida eterna. Aquí está la buena noticia. Dios no puede ser burlado. Sembrar para agradar a Dios trae consigo recompensa de vida eterna. Y esto no tiene nada que ver con cómo te sientes o qué sucederá porque así Dios lo ha establecido. Dios bendice lo que se siembra, especialmente lo que se siembra en justicia. Recuerda las palabras de Jesús: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, verso 4. Esa es la parte positiva. El otro lado de la moneda, o el lado negativo, es que si siembras para complacer tu naturaleza pecaminosa vas a cosechar destrucción. Una vez más, Dios no será burlado. Hay consecuencias que vienen de buscar servir los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Y esto no solo significa consecuencias eternas, hay consecuencias en esta vida. Estoy seguro de que muchos pueden recordar las cosas que han hecho en el pasado que les trajeron consecuencias por sus acciones. De esto hablábamos con Jessica en directo en este programa de amigos. Si pudiera volver atrás, seguramente muchos arreglaríamos lo malo que hemos cometido, ¿verdad? Los pecados que hemos cometido en el pasado, a muchos nos gustaría arreglarlos, ¿verdad? Si tuviéramos esa oportunidad de volver atrás. Aprovecharíamos esa oportunidad. Lo anterior es importante porque Pablo estaba escribiendo estas palabras a los cristianos de la iglesia de Galacia. A menudo queremos aplicar este principio a los que no son creyentes. Y esta es una advertencia para los creyentes, que por cierto es la tertulia que han presentado José Luis Sanz y Carlos Reitz. ¿Eres creyente o eres discípulo? Dios demanda discípulos. Jesús vino a hacer discípulos, no creyentes. Creyentes hay muchos, pero discípulos, pocos. Podríamos decir, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Pero los discípulos son pocos. Son pocos, y como decía nuestro queridísimo amigo José Antonio Sánchez en su libro Perlas de Sabiduría, hay obreros, somos pocos y además muchas veces somos flojos. Hay un precio a pagar por vivir un estilo de vida pecaminoso. Si crees que puedes vivir en pecado y salirte con la tuya, recuerda esto: Dios no puede ser burlado. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, dice Jesús, ni escondido que no haya de ser reconocido y de salir a la luz. Ya sea que siembres para el espíritu o para tu naturaleza pecaminosa, Dios no puede ser burlado. Y vas a recibir según cómo hayas sembrado. Algunos piensan que se pueden salir con la suya, ¿verdad? Y esto muchas veces lo oramos. El pasado domingo me tocó compartir en la iglesia La Casisto, en Alcalá de Henares, y hablaba de una manera breve a los hermanos sobre por qué el hombre malo triunfa, ¿verdad? Hemos hablado también en el canal de YouTube de Radio Solidaria, hemos mencionado varios personajes y hemos hecho esta pregunta: ¿por qué el perverso, por qué el impío, por qué el pecador, por qué la persona mala triunfa en la vida? Le sale todo bien y nosotros que intentamos hacer lo bueno, nos sale todo mal. Hay algunos que piensan que se pueden salir con la suya, pensando que escaparán de este principio bíblico de lo que se siembra se cosecha.
Tengamos siempre presente que Dios no puede ser burlado. Recuerda que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y sabiendo que Dios no será burlado, ¿qué debes hacer con esta verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues la respuesta es muy sencilla. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es lo que debería ser nuestra respuesta: permanecer fieles, comprometernos a hacer el bien a todos y no nos cansemos de hacerlo. Reconozcamos que vamos a ser recompensados por nuestro trabajo mientras no nos rindamos. Nuestra seguridad de recompensa proviene de esta realidad, de esta verdad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger, eso va a cosechar. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Recuerda que lo que siembras vas a cosechar. Recuerda que Dios no puede ser burlado. Esta es la reflexión y este es el mensaje que Pablo envía a los creyentes de Galacia. Y este mensaje está vivo y es eficaz porque es un mensaje que también nosotros podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. No te engañes. Dios no puede ser burlado. A pesar que la Biblia menciona burladores, Dios no puede ser burlado.